Bueno, chicos, sean bienvenidos a una clase más. Este día vamos a comenzar lo que son las aplicaciones de las cónicas en elipses e hipérbolas. Vamos a iniciar la clase con una reflexión de este día, la cual dice de la siguiente manera. Reglas de familia, pues hay que ser siempre agradecidos y hay que agradecer todo. Hay que ayudar en lo que podamos y a quien podamos. Hay que elegir nuestras palabras y los pensamientos. Hay que pasar tiempos en silencio, hay que ser amable y empático. Esto es muy importante para poder mantener la armonía familiar. Veamos, ¿dónde podemos ver las aplicaciones de las elipses y de las hipérbolas? Pues si estamos hablando de las órbitas satelitales, ahí pues se ve la aplicación de la que son las elipses. También tenemos estructuras que tienen esta forma elíptica y con respecto a algunas fuentes también podrían tener, así como tienen forma parabólica, también puede tener forma semielíptica. Con respecto a las hipérbolas, pues podemos encontrar algunos sistemas de navegación. El sistema LORAN es uno, el cual pues se basa en las hipérbolas. Y otras estructuras también que me permiten a mí utilizar las hipérbolas debido a sus características. Vamos a tener una actividad introductoria y es una lectura comprensiva. Yo leo y luego hago preguntas para ver cuáles serían las respuestas a estas preguntas, ¿sí? Es lectura comprensiva. Veamos. Dice el tema, Sistema de Navegación LORAN. La propiedad de la definición de la hipérbola, la diferencia de las distancias de los puntos de la hipérbola a los focos es constante. Se utiliza en la navegación. En el sistema de navegación LORAN, una estación radioemisora maestra y otra estación radioemisora secundaria emiten señales que pueden ser recibidas por un barco en alta mar. Puesto que un barco que monitoree las dos señales estará probablemente más cerca de una de las estaciones, habrá una diferencia entre las distancias recorridas por las dos señales, lo cual se registrará como una pequeña diferencia de tiempo entre las señales. En tanto la diferencia de tiempo permanezca constante, la diferencia entre las dos distancias será también constante. Si el barco sigue la trayectoria correspondiente a una diferencia fija de tiempo, esta trayectoria será una hipérbola cuyos focos están localizados en las posiciones de las dos estaciones. Si se usan dos pares de transmisores, el barco deberá quedar en la intersección de las dos hipérbolas correspondientes. ¿Sí? ¿Estamos listos para las preguntas? ¿O le damos una lectura adicional? Va. Entonces, listos para las preguntas, dice. Bueno. Pregunta número 1. ¿Cuántas radioemisoras están involucradas como mínimo en el sistema de navegación LORAN? 2, dice. 2, ¿verdad? Número 2. Cuando la diferencia del tiempo en que los barcos reciben las señales permanece constante, ¿qué forma tiene la trayectoria del barco? Cuando la diferencia del tiempo en que los barcos reciben las señales permanece constante, ¿qué forma tiene la trayectoria del barco?
Esto es más que todo como el concepto, ¿verdad? Que estábamos hablando, ¿sí? Dice que el sistema de navegación se basa en el concepto de la hipérbola. El concepto de la hipérbola es la diferencia de las distancias me da una constante, ¿sí? Y si la diferencia de las distancias permanece constante, significa que la diferencia de tiempo también va a permanecer constante. Entonces, aquí me están preguntando que si eso permanece constante, la diferencia del tiempo, ¿qué forma tiene la trayectoria del barco? ¿A qué cónica hace referencia este sistema? A una hipérbola, ¿sí? La forma de la trayectoria va a ser la de una hipérbola. Veamos, la número 3. ¿Por qué será que si la diferencia en el tiempo se mantiene constante, la diferencia de las distancias también se mantiene constante? Ajá, preguntan. Aquí ya nos dijeron de que si la diferencia de la distancia se mantiene constante, la diferencia del tiempo también, y al revés. Pero aquí me están preguntando por qué pasa eso. La diferencia del tiempo y la distancia. Porque si el tiempo es constante, la distancia también va a ser. ¿Qué relación hay entre el tiempo y la distancia? Hay una fórmula que dice velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo empiezo a hacer una despeje ahí, ¿verdad? Yo puedo decir el tiempo. Esto también lo puedo trabajar como la diferencia de las distancias entre la diferencia del tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo digo delta de t va a ser igual a la delta de distancia entre la velocidad. Estamos suponiendo que el barco se está moviendo a una velocidad constante, ¿sí? Entonces, pero también estamos hablando de que si están transmitiendo señales, lo que está constante es la velocidad del sonido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, dado que la velocidad aquí se trabaja como una constante, lo que puede ir cambiando son los tiempos y las distancias. Si se mantienen las distancias, se va a mantener el tiempo. Si se mantiene el tiempo, se va a mantener la distancia. Entonces, precisamente por esta relación que existe entre los tiempos, las distancias y las velocidades, es que sucede esta situación. ¿Sí? Vale. Siguiente pregunta. ¿Sería correcto afirmar que la diferencia entre las radioemisoras es igual al eje transverso de la hipérbola? ¿Quiénes eran las radioemisoras? ¿Qué función hacían en la hipérbola las radioemisoras? Pero, ¿qué puntos? ¿Qué función? Los focos, los focos. La lectura decía que las radioemisoras eran los focos de la hipérbola. Entonces, aquí me está preguntando que si es correcto afirmar que la distancia entre las radioemisoras es igual al eje transverso. ¿Quién es el eje transverso? ¿Quién es el eje transverso? ¿El que sostiene a quién? A los vértices de la hipérbola. ¿Cuánto vale de vértice a vértice? Dos veces A, porque si usted tiene del centro al vértice, eso es A, ¿sí? De vértice a vértice es 2 veces A. Entonces, ¿será lo mismo decir de foco a foco que decir de vértice a vértice? No, entonces quiere decir que no es lo mismo, no es correcto afirmar que la distancia que hay entre las radioemisoras, que en realidad sería 2 veces C, porque la distancia que hay de foco a foco es 2 veces C, no es igual a la distancia que hay de vértice a vértice, que equivale a tener 2 veces A.
Cabe destacar que así como en la elipse tengo que la sumatoria de las distancias me da una constante y esa constante equivale a 2 veces A. En la hipérbola, la diferencia de las distancias es una constante que también equivale a 2 veces A. ¿Sí? Eso es importante conceptualmente. Me dan otra pregunta. Dice, si dos barcos reciben las señales de las mismas dos radioemisoras, ¿esos barcos necesariamente siguen la trayectoria de una misma hipérbola? Tengo dos barcos. Están recibiendo señal de las mismas dos radioemisoras. ¿Necesariamente estarán sobre la misma hipérbola? No. Entonces, la pregunta que aquí nos tendríamos que generar en este momento es, si tengo dos focos, esos dos focos, ¿cuántas hipérbolas me pueden generar? Muchas, infinitas, ¿sí? Me pueden generar infinitas hipérbolas. Y esto va a depender de la diferencia de esas distancias, ¿verdad? Va a depender de la diferencia de las distancias. Si es diferente, pues estamos hablando de otra hipérbola. Entonces, no necesariamente si recibo señales de las mismas dos radioemisoras, significa que el barco viene sobre la misma hipérbola, ¿sí? Ha de traer otra trayectoria a lo mejor. Va. Y luego dice, auxiliándose del sistema de navegación LoRa, ¿qué se debe hacer para conocer la ubicación exacta del barco? Si yo tengo dos radioemisoras, puedo determinar la hipérbola sobre la que viene la trayectoria del barco. Sí, ok. Y si necesito justo el punto donde está ubicado, porque eso lo único que me va a generar es la ecuación de la hipérbola, o sea, los infinitos puntos que me forman esa hipérbola. Pero yo quiero exactamente el punto donde está ubicado el barco, que es lo que hago. ¿Qué más necesito? En la lectura lo mencionaba, ¿verdad? Necesito otro par de estaciones. El otro par de estaciones, que podría ser que una de las estaciones que yo tengo se una con otra estación para generar otro par, ¿sí? Con ese otro par yo voy a generar otra diferencia de distancias, otra diferencia de tiempos, y me va a generar otra hipérbola. Y entonces lo que va a suceder es que voy a buscar la intersección de las dos hipérbolas y justo donde se intersecten, ahí va a estar ubicado el barco. ¿De acuerdo? Va. ¿Preguntas? Va. Así como en la parábola tenía propiedades reflectoras, ¿sí? La elipse también. La elipse sucede que si de un foco sale luz, sonido, ¿sí? Y se choca, y este choca en las paredes elípticas, rebota de tal forma que regresa al foco, al otro foco, ¿sí? Se concentra luego en el otro foco. Lo mismo sucede en la hipérbola. La hipérbola también tiene propiedades reflectivas. Entonces, cuando se emite un rayo y choca en la hipérbola, luego vuelve a chocar y sale al foco. O puede ser al revés. Sale del foco, choca en la hipérbola, ¿sí? Y en algún momento se concentra, ¿sí? En mi nuevo foco. Entonces, estas propiedades reflectivas son las que han contribuido a que pueda generar, por ejemplo, espejos que me sirvan al momento de la ciencia, al desarrollar la ciencia, ¿sí? En telescopios, en diferentes aspectos científicos, en lámparas, en focos. Entonces, vamos a trabajar algunos problemas de aplicación que estaban distribuidos para esta clase, están destinados para esta clase. El material contiene otros ejemplos ya desarrollados, pues para que usted tenga más recurso que poder revisar, ¿sí? Vamos a iniciar con un ejercicio de aplicación de las elipses, que dice así. Una ingeniera eléctrica
diseña un reflector de luz semielíptico. Para un teatro. Dicho reflector tiene 13 centímetros de altura y 10 centímetros de diámetro. Determina a qué distancia del vértice del reflector concentrará la luz dicho reflector. ¿A qué distancia del vértice del reflector concentrará la luz dicho reflector? Vale. Fíjense, aquí, mire, pero ya vimos de lámparas y los trabajamos con parábolas. Sí, media vez diga que tiene una forma parabólica, ¿sí? O está en un paraboloide, entonces estamos hablando de que voy a utilizar los elementos de la parábola. Su ecuación, que tiene un foco, que tiene un vértice, etc. Y tal como lo hemos visto. Pero si estamos hablando de que en este foco que estoy, o en este reflector que estoy generando, la forma que tiene ya no es parabólica, ya es elíptica. Entonces va a tener una diferencia. Lo voy a trabajar como una semielipse, porque dice que esa es su forma. Entonces, si yo escribo primero, hago un dibujo con los datos, yo tendría lo siguiente. Tendría algo así. ¿Sí? Ese es mi reflector. Y ese reflector tiene un diámetro de 10 centímetros y una profundidad, una altura de 3. Entonces, la altura es de 13 centímetros y el diámetro es de 10 centímetros. El siguiente paso es ubicar esta elipse en el plano cartesiano. Si yo coloco, aquí no es el vértice, ¿sí? Aquí no es el vértice que voy a colocar en 0,0, ¿verdad? Sino que va a ser el centro. El centro es el que voy a colocar en 0,0. Entonces, si el centro está en 0,0, yo me voy a recordar de cuál es su ecuación. La ecuación dice x cuadrado, porque no hay desplazamientos en x, sobre, puede ser a cuadrado, porque no sé cuál es el eje mayor. Aquí ya lo tendríamos que saber. ¿Cuál sería el eje mayor? ¿La x o la y? El eje menor mide 10 unidades. Y el eje mayor va a medir 2 veces 13. 2 veces 13. Porque todavía no tengo completa la elipse. Entonces quiere decir que la y es la que tiene el eje mayor en el dibujo. Yo lo pude haber hecho horizontal y pues cambiaría. Más y al cuadrado, porque no tengo desplazamientos en y, igual a 1. Entonces, basado en esto, significaría que yo voy en el plano cartesiano a ubicar mi elipse. El centro está en 0,0. Entonces, la elipse tendría más o menos 1. ¿Qué coordenadas tendría este punto? El centro está en 0,0. El vértice, ¿qué coordenadas tendría el vértice?
Sería 0, solo una vez he bajado menos 13 porque estoy en la parte negativa. ¿Y cuánto valdrían estos puntos? Aquí valdría la mitad de 10, o sea, valdría 5,0 y aquí menos 5,0, porque yo así lo he querido ubicar en el plano cartesiano. ¿Sí? He distribuido los datos de acuerdo a donde yo ubiqué el centro de la elipse. Entonces, me pongo a pensar, de esto que necesito para la ecuación, ¿qué conozco? ¿Conozco el valor de A? Pues sí, el valor de A es del centro al vértice. Mire, ¿y cómo sabe usted que este es el valor de A? ¿Por qué no pudo ser este? Recuérdese que el eje mayor es el que sostiene a los vértices y que sostiene a los focos. El eje mayor. Como el eje mayor es el vertical, entonces quiere decir que A es igual a 13 y B sería la distancia que hay del centro al extremo del eje menor, es decir, sería 5. Y con eso yo ya podría plantear la ecuación de esta elipse. Claro. Como acuérdense que A es la distancia. La distancia siempre es un valor positivo. Entonces, yo tendría que plantear la ecuación de esa elipse. Si ocupo esta ecuación, es como que tuviera la elipse completa, ¿verdad? ¿Sí? Lo vamos a trabajar así, puesto que vamos a omitir nada más que la parte de arriba no existe. Entonces me quedaría x cuadrado sobre 5 al cuadrado, desplazamientos en x es 5, más, por la fórmula, y cuadrado, desplazamientos en y es 13 al cuadrado, 169, igual a 1. Esta es la ecuación de esa elipse. Mire, señor, pero ¿y qué me estaban preguntando? ¿Qué me estaban preguntando? La distancia del vértice al reflector, que el reflector va a estar ubicado en el foco. Siempre. Entonces necesito esto. La ecuación no la necesito para esa pregunta. ¿Por qué? Sí necesito el valor de A, sí necesito el valor de B, y para determinar esta distancia también tengo que conocer el valor de C. El valor de C no lo voy a sacar de aquí, lo voy a sacar de la fórmula. Y usted se acuerda, en la elipse, la C es la raíz de A cuadrado más B cuadrado. ¿O es menos? No me acuerdo, señor. Entonces se acuerda de que aplicamos el teorema de Pitágoras para A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Esta era la hipotenusa. Si despejase, pues vas a restar, entonces es menos. ¿Sí? Es C igual a la raíz de A cuadrado menos B cuadrado. Esta es la fórmula que nos va a ayudar a determinar a C. Entonces, no era necesario que planteara la ecuación, pero ya aprendimos a plantearla. ¿Qué me queda entonces? Que C es igual a tener la raíz de A cuadrado, que es 169, menos B cuadrado, que es 25, y eso me da la raíz de en su calculadora le queda la raíz de 144 y esto es 12. O sea que 12 mide 6. La distancia que hay de aquí para acá es 12. Y la distancia que hay de aquí para acá es 13. Me están preguntando cuál es la distancia que hay del vértice al foco. Entonces esa distancia va a ser la diferencia de A y de C. A le resto C.
Y me va a quedar 13 menos 12 es 1. Si eran centímetros, pues va a ser 1 centímetro. Va a estar ubicado a 1 centímetro. ¿Preguntas? Veamos el siguiente ejercicio. Un puente cuya abertura tiene forma semielíptica sobre un río. Tiene 28 metros de largo. Un puente cuya abertura tiene forma semielíptica sobre un río. Tiene 28 metros de largo y una altura de 12 metros sobre el nivel del río. Determina la altura máxima que debe tener un barco de 14 metros de ancho para que pase con total seguridad. Para que pase con total seguridad bajo el puente. Entonces, nuevamente, lo primero que tengo que hacer es un dibujo que me represente la situación. Dice que tengo un puente de forma semielíptica. Y voy a ubicar los datos. Dice que tengo como datos que su base, su largo es de 28 metros. Y la altura máxima, o sea, la que está justo en el centro, ¿verdad? Es de 14 metros. O sea que si aquí está el centro, esto va a medir 14 metros. Vamos a procurar entonces que siempre el centro quede en 0,0 y la mitad de 28 sería 14. O sea que de aquí para acá mide 14. He colocado mal un dato. Dice, un puente cuya abertura tiene forma semielíptica sobre un río tiene 28 metros de largo. 28 metros de largo. ¿Cómo me di cuenta que me había equivocado? Me está dando la misma distancia del centro a la derecha y del centro arriba. Y entonces deja de ser una elipse, se convierte en una circunferencia. Entonces me equivoqué en algo. Reviso. Y dice que, y una altura de 12 metros. O sea que lo que está malo es este dato. El largo mide 28, la altura mide 12, ahí estamos bien. La mitad de 28 es 14, o sea que el eje mayor es la base, porque mide 2 veces 14. El eje menor va a ser la altura, porque va a medir 2 veces 12. ¿Sí? Esta elipse es alargada horizontalmente. Va. ¿Qué más dice? Dice que tengo un barco que tiene un ancho y el ancho del barco es de 14 metros. O sea que aquí el ancho del barco es de 14 metros. ¿Cuál es la altura máxima? La que no conozco, si esta no la conozco, no sé cuál es la altura para que pueda pasar con seguridad bajo el puente. Ahora lo vamos a llevar entonces al plano cartesiano. Entonces, en el plano cartesiano yo ubicaría
Si este es 0,0, mi eje de las X va a ser este. Y voy a tener aquí mi gráfico. Mi elipse vendría más o menos aquí. Va. Si este es 0,0, el punto que está aquí va a ser la mitad de 28, va a ser 14,0. Y este punto que está aquí arriba, pues mide 12 hacia arriba, va a ser 0,12. Y luego me habla de que tengo que determinar la altura, que no conozco, en un punto cuando de aquí para acá mide 14 metros. La mitad de 14, de aquí para acá, la mitad de 14 sería 7. 7, y que no conozco. Entonces me acuerdo. ¿Cuál es la ecuación canónica de la elipse? Bueno, tendría x cuadrado, porque no hay desplazamientos en x, dado que el centro es en 0,0, sobre el movimiento en x. Movimiento en x es 14. 14 al cuadrado, más y cuadrado, no hay desplazamientos en y, entonces me queda y cuadrado, y desplazamientos en y es 12. 12 al cuadrado igual a 1. Entonces, esta sería la ecuación de esta elipse. Hoy sí la voy a necesitar, porque me están preguntando por otro punto sobre la elipse, y para poder contestar eso, necesito la ecuación de esta elipse. La ecuación me genera todos los puntos de la elipse, entonces por eso la necesito. Veamos entonces. Ya sustituí los valores de A, de B, en mi fórmula. Ya ocupé estos dos puntos. Mi ecuación ya la tengo. Lo que voy a necesitar ahora es sustituir en esta ecuación el valor que sí conozco para encontrar el que me está preguntando. En vez de X, coloco 7. Y entonces despejo. Y cuadrado sobre 12 al cuadrado, que es 144, me va a quedar como 1 menos 49 sobre 14 al cuadrado, que es 196. Hago esta operación, y cuadrado va a ser igual a lo que me dé aquí, multiplicado por 144. Si hago esa operación me queda 1 menos 49 sobre 196, 3/4. Esto multiplicado por 144, 108. Quiere decir que y es igual a más o menos la raíz de 108. Pero como estamos hablando de alturas, solo me va a interesar la raíz positiva, porque es la altura. Solo me va a interesar la raíz positiva, o sea, la raíz de, simplificada sería 6 raíz de 3. Que es aproximadamente 10.4. Sí, esa es la altura máxima que puede llegar a tener el barco para poder pasar con seguridad. No puede sobrepasarse de 10.4. Es más, con 10.4 estaría justo rayando el... ¿sí? Entonces tendría que ser menor a esta altura.
¿Preguntas? Lo resté. Lo que pasa es que aquí, si yo no tendría calculadora, lo que yo hubiera hecho aquí es 7 al cuadrado es 7 por 7, ¿verdad? 14 al cuadrado es como tener 2 por 7 y 2 por 7. Porque 2 por 7 es 14, 14 por 14. Entonces yo hubiera simplificado séptima arriba, y eso equivale a tener un cuarto. O sea que esta fracción se podría simplificar como un cuarto. A 1 le resto un cuarto, pues me quedan 3 cuartos. Va. Hipérbola. Va. El ejercicio dice así: las señales de un barco recibidas por un sistema Chaica, que se parece mucho al sistema LORA, que estamos viendo, ¿verdad? De la navegación. Las señales de un barco recibidas por un sistema Chaica, cuyas torres están ubicadas sobre la costa a 26 kilómetros una de la otra. Tengo la costa, aquí está el mar. Aquí va a estar la estación y aquí la otra estación. Y la distancia que hay entre esas estaciones dice que es de 26 kilómetros. Esto mide 26 kilómetros. Y al recibir la señal se calcula que la ubicación del barco a una de las torres, si al recibir la señal se calcula que la ubicación del barco a una de las torres es 10 kilómetros, más lejana que la distancia a la otra torre. Ojo, ¿vale? Si yo digo que es 10 kilómetros más lejana, no significa que esa distancia es de 10, sino que significa que la diferencia de las distancias es de 10. ¿Sí? Por ejemplo, si estuviera a 20 kilómetros en una, pues la otra podría estar a 10 más, ¿verdad? A 30. ¿Sí? Pero la diferencia entre esas dos estaciones es de 10. La diferencia de la distancia de las dos estaciones es de 10. Estamos hablando del barco, ¿verdad? El barco está aquí. Entonces, a esta mide una distancia, hacia esta mide otra distancia. La diferencia entre estas dos distancias me genera 10 kilómetros. Eso es lo que está diciendo. Entonces, la diferencia de las distancias es igual a 10 kilómetros. ¿Sí? Va. Luego dice, determina la posible posición del barco si este navega a 12 kilómetros de distancia de la costa. Como me están dando un dato adicional, ya no voy a necesitar otras dos estaciones para determinar otra hipérbola,
y así encontrar en la intersección de estas la ubicación del barco, porque me están dando un dato adicional. Quiere decir que con que yo logre plantear la ecuación de esta hipérbola, voy a poder determinar la ubicación del barco utilizando ese dato adicional. Pero entonces aquí es importante que pensemos, ¿qué significará esa diferencia de distancias? La diferencia. La distancia de aquí para acá es una, la diferencia de aquí para acá es otra. Si hago la diferencia de esas distancias me da 10. Y es el concepto de hipérbola, ¿sí? Si yo tengo la hipérbola, estos son mis focos, yo tengo la hipérbola. Y yo agarro cualquier punto de la hipérbola, trazo la distancia que hay desde ese punto hacia un foco, y la distancia de ese punto hacia el otro foco, y hago la diferencia de esas distancias, me va a generar una constante. En este caso la constante es de 10. Y esa constante en las hipérbolas, ¿a qué equivale? Concepto de elipse, la sumatoria de las distancias es igual a una constante que equivale a 2 veces A. Concepto de hipérbola. La diferencia de las distancias equivale a una constante que es igual a 2 veces A. Entonces, aquí yo puedo determinar entonces que esta diferencia es como tener 2 veces A. 2 veces A es 10. Y de ahí puedo sacar el valor de A, que es 5. Si no manejo ese concepto, no voy a pasar de aquí. ¿Sí? Bueno, entonces ya tengo el valor de A. ¿Qué me da este 26? ¿Qué me da este 26? La distancia entre las estaciones. Las estaciones están haciendo la función de focos. Entonces, esta es la distancia entre los focos de la hipérbola. Entonces, ¿a cuánto equivale la distancia entre foco y foco? 2 veces C. 2 veces C equivale a 26. Entonces, C equivale a 13. Ya tengo el valor de A, ya tengo el valor de C. Obviamente, pues yo voy a estar ubicando esto en el centro 0,0. Por eso es que recalca la situación de que está a la orilla de la costa. Como está a la orilla de la costa, entonces podemos decir que los focos están sobre el eje de las X. Entonces yo voy a tener mi centro en 0,0 y mis focos van a estar ubicados aquí. Aquí voy a tener el valor de 13,0 y aquí el valor de menos 13,0, porque entre foco y foco hay 26 kilómetros. Ok, vale. Entonces ya conozco el valor de A, ya conozco el valor de C. En la hipérbola siempre C es mayor que A, ¿verdad? Estamos bien. Y para plantear la ecuación, yo necesito el valor de B. Y lo sacamos de la fórmula. Y la fórmula que vimos y de la que nos acordamos es que si allá en el elipse C era igual a la raíz de A cuadrado menos B cuadrado, que es lo que acabamos de ver, aquí en hipérbola esto iba a ser a la suma. Entonces esto es como tener C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Pero quiero a B, entonces despejo a B. B va a ser igual, este va a pasar a restar, le voy a sacar la raíz. C cuadrado menos A cuadrado. Y tiene lógica que al mayor le reste el menor. Entonces, B va a ser igual a tener C al cuadrado, que es 169, menos A al cuadrado, que es 25. Hago la operación en la calculadora.
169 menos 25, y eso le da la raíz de 144, que equivale a tener 12. 12 es el valor de B. Con esto ya puedo plantear la ecuación de esta hipérbola, ¿sí? Voy a tener, como es abierta derecha a izquierda, el que va a ser negativo es Y. Me va a quedar X cuadrado sobre los movimientos en X. Los movimientos en X los voy a tener con A. ¿Sí? Porque del centro A aquí voy a tener, este punto es 5,0. Este es el vértice. Menos 5,0. Este es el otro vértice de la hipérbola. Entonces la distancia que hay del centro al vértice es de 5. Al cuadrado, 25. Menos, porque es derecha izquierda, Y cuadrado. No hay desplazamientos en Y porque el centro está en 0,0. El valor que me dé B. El valor que me da B es 12. 12 al cuadrado, 144. Igual a 1. Esta es la ecuación de esta hipérbola. Entonces quiere decir que el barco traería una trayectoria hiperbólica. ¿Sí? Podría venir aquí o podría venir aquí. Vale, entonces, lo único que me dicen es que está a una profundidad de ¿cuánto? Que de aquí para acá, desde la costa hasta donde está ubicado el barco, dice que está a 12 kilómetros desde la costa. Obviamente que el barco va a estar en la rama de donde exista menor distancia hacia la estación. Si esta es la estación A y esta es la estación B, lo cual no me están diciendo, pero sería bueno saberlo, ¿verdad? Si esta es la estación B y está el barco más cercano a la estación B, entonces el punto va a estar aquí. Pero si me dice que el barco está más cercano a la estación A y la estación A está aquí, entonces el punto va a estar aquí. Pero como no me dice, significa que yo tengo que dar ambas coordenadas. Ambas coordenadas. Tengo que decir, está aquí o podría estar aquí, porque no tengo más datos para poder terminar de afirmar en cuál de los dos puntos puede estar. ¿Sí? Entonces, sí me dice que la profundidad es de 12 kilómetros, ¿verdad? Entonces aquí es menos 12. Menos 12. Porque hemos tomado que este es el centro 0,0. Menos 12. La posición va a ser una coordenada. Va a ser un par ordenado. Eso va a ser la posición. Entonces voy a sustituir en vez de Y, porque este punto va a tener coordenadas X, que no lo conozco, coma Y, que es menos 12. En vez de Y voy a colocar menos 12. Me va a quedar X es igual, X cuadrado sobre 25 menos 12 al cuadrado sobre 144 es igual a 1. Aquí voy a tener 12 al cuadrado, que me va a dar 144, ¿verdad? ¿Sí? Entre 144 me va a dar menos 1. Va a pasar a sumar. Me va a quedar 1 más 1, 2, multiplicado por 25. Me queda 50. Entonces, sería X es igual a la raíz de 50. Que es 5 raíz de 2. Aquí es
más o menos la raíz de 50. Más o menos 5 raíz de 2. Es decir que este punto podría ser menos 5 raíz de 2, menos 12, o podría estar en el punto 5 raíz de 2, 12. Como ya lo dijimos, no puedo determinar específicamente en cuál de los dos, porque no sé si se está más cerca de la estación A o de la estación B. Tendría que dar ambas. Si supiera ese dato adicional, pues solo daría una coordenada. ¿Preguntas? Vale, vamos a ver un último ejemplo y luego nos quedamos con los ejercicios. Señor, yo tengo una pregunta. Dígame. En las coordenadas, en la respuesta, ¿por qué ponemos la primera Y en negativo y la otra en positivo? Ah, porque me equivoqué. Aquí es menos 12. Sí, ambas 10 son negativas. Están hacia abajo. Gracias. Gracias. Vale. Veamos el siguiente ejercicio. Dice así. Las torres de enfriamiento de las plantas nucleares. Las torres de enfriamiento de las plantas nucleares de energía se diseñan con forma de hiperboloide. Energía se diseñan con forma de hiperboloide. Las hipérbolas pueden generar, al ser rotadas en su eje, ya sea en el eje transverso o en el eje conjugado, cuerpos geométricos. Si usted puede observar aquí, dice que si tiene o si ha sido rotada alrededor de el eje transverso, ¿sí? Entonces se conoce como hiperboloide de dos ojos, ¿sí? Porque el eje transverso giran las curvas y me generan como que fueran dos guacalitos, ¿sí? Esa es la forma geométrica. Pero cuando este gira en el eje conjugado, entonces las dos ramas giran así y entonces generan una única estructura, que es de una sola hoja, llamada el hiperboloide de una hoja. Entonces, las plantas nucleares utilizan este tipo de estructura para poder soportar, ¿verdad? La energía que ahí se genera. Entonces, este es el diseño para este ejercicio. Dice que el diámetro de la parte más alta es de 3.75 metros.
y se ubica a 9 metros de altura. El diámetro de la parte más alta es de 3.75 metros y se ubica a 9 metros de altura. Y el diámetro más pequeño es de 3 metros. Y se ubica a 6 metros de altura. 6 metros de altura. Determina aproximadamente el diámetro de la base de la torre. De la base. Vale. Entonces, tendría más o menos eso. Voy a colocar los datos en mi figura. Dice que el diámetro mayor, perdón, el diámetro de la parte más alta es de 3.75. Este es 3.75 metros. Luego dice que se ubica a 9 metros de altura. O sea que si este es el suelo, de aquí para acá, hay 9 metros. Otro dato que da es que el diámetro más pequeño es de 3 metros. El diámetro más pequeño es justo el que está entre los vértices, ¿sí? El eje transverso va a ser siempre el diámetro más pequeño en este cuerpo geométrico. Entonces, aquí yo tendría que es de 3 metros. Ya con esto, yo sé que el centro va a estar justo a la mitad de esta posición. Aquí va a estar 0,0. Y a la derecha, pues, y a la izquierda voy a tener la mitad de 3. Entonces, ese es el valor de A. A es la mitad de 3, o sea, 1.5 metros. Me preguntan por... me dan otro dato adicional. Que la altura a la que se encuentra ese diámetro es de 6 metros. Y luego me preguntan que determine aproximadamente este diámetro. Este que está aquí es el que necesito. No lo sé. ¿Sí? Va, entonces ya hice el dibujo que corresponde a la situación. Ahora lo traslado al plano cartesiano. Es de suma importancia colocarlo en el plano cartesiano porque ahí voy a colocar las coordenadas correspondientes, ¿verdad? Entonces, si yo tengo mi plano cartesiano, el eje de las X, el eje de las Y. Mi centro va a estar justo en este lugar, 0,0. Significa que a la derecha yo voy a tener la mitad de 3. 1.5,0. Y a la izquierda, menos 1.5,0. Y estoy aquí. Ahora, para ubicar este diámetro, voy a necesitar subir. Aquí está 0. Miren, ¿cuánto subo si yo sé que de aquí para acá hay 9 y de aquí para acá 6? ¿Cuánto hay de aquí para acá? 3. O sea que tengo que subir a partir de 0, 3 para llegar a ese diámetro. Entonces voy a tener una altura de 3. ¿Qué coordenada voy a tener? Para X, la mitad. Y si usted en la calculadora pone 3.75 dividido entre 2, pues le va a dar un decimal que es 1.875, que hay que ponerlo todo,
o la fracción, que es 15 octavos. Les voy a ocupar la fracción. 15 octavos, coma 3. Este punto es el borde, justo este punto, es el borde. Es el borde de la hipérbola, del hiperboloide. $15 octavos, coma 3 es su coordenada. Pues al otro lado tendría el negativo. Menos 15 octavos, coma 3. ¿Qué otro dato conozco? Pues solamente me está pidiendo este valor, este punto. Si conozco este punto, ya sabré cuánto hay de aquí para acá, y pues el diámetro va a ser el doble de eso. Así que, veamos si puedo ubicar. ¿Qué coordenadas va a tener este punto? En X no lo sé, porque es lo que estoy buscando. En Y, es de aquí para abajo. De aquí para abajo es una altura de 6 metros. Negativo porque voy hacia abajo. Y esta sería la coordenada de este punto, que es la que tengo que encontrar para poder determinar todo el diámetro. Va. Me recuerdo de la ecuación. De la ecuación de la hipérbola. Derecha e izquierda. X cuadrado. No hay desplazamientos en el centro. Sobre. Menos. Y cuadrado. No hay desplazamientos en el centro. En derecha e izquierda es la y la que está negativa. ¿Cuánto me he desplazado a partir del centro al vértice? Pues me desplacé derecha e izquierda 1.5. Movimientos en X 1.5. 1.5 elevado al cuadrado. Si usted lo quiere trabajar como fracciones, pues como fracciones. Es 3 medios, ¿verdad? 1.5 como tener 3 medios elevado al cuadrado. Ahora, en Y, no tengo el valor para B. No sé cuánto he desplazado en B. Entonces aquí tengo un incógnita, porque no la conozco. Y tampoco conozco los focos. No conozco a C como para poder determinar a partir de A y de C el valor de B. No tengo. Pero ¿qué más datos sí tengo? Tengo este dato que no lo he ocupado. Y este dato, ¿qué dato es? Es una coordenada en X y en Y. Entonces quiere decir que conozco el valor de X y el valor de y al ser sustituido en esta ecuación ya me quedaría solo una incógnita. Y por ende, pues, podría encontrar el valor de B. Entonces voy a utilizar este punto para encontrar el valor de B. Me quedaría entonces 15 octavos elevado al cuadrado, 3 medios elevado al cuadrado, y es 3 elevado al cuadrado, d cuadrado igual a 1. Hago la operación para que todo me quede más simplificado. ¿Cuánto es 15 octavos? 15 octavos elevado al cuadrado entre otra fracción que es 3 medios elevado al cuadrado. 25/16. Todo esto me da 25/16. Esta negativa la paso a sumar, esta positiva está sumando, va a pasar a restar. Menos 1 es igual a 9 sobre b cuadrado. 25/16 menos 1 me da 9/16 igual a 9 sobre b cuadrado. Entonces, esta b que está dividiendo pasa a multiplicar y este
9 pasa a dividir y el 16 pasa a multiplicar. Así, ¿verdad? Simplifico. Me queda que b al cuadrado es 16. O sea que b es igual a más o menos 4, la raíz de 16. Pero como b es una distancia, solo me interesa la parte positiva. 4. 4 significa que va a ser el valor de b. O sea que ya con esto puedo determinar cuál es mi ecuación. La ecuación de esta hipérbola sería x cuadrado sobre, ¿cuánto es 3 medios elevado al cuadrado? 9 cuartos. 9 cuartos. Lo puedo escribir así. Menos y cuadrado sobre b al cuadrado. 4 al cuadrado, 16. Esta es la ecuación de la hipérbola que me va a responder cualquiera de las preguntas que yo esté haciendo sobre esa hipérbola. Entonces, para poder contestar de este punto, voy a encontrar el valor de x conociendo que y vale menos 6. Sustituyo. En vez de y, voy a colocar menos 6. Y entonces me va a quedar. En la ecuación x cuadrado sobre 9 cuartos menos 6 al cuadrado 16 igual a 1. Hago la operación. Esto me queda 36 sobre 16. 36 sobre 16 es 9 cuartos. 36 sobre 16 es 9 cuartos. Que está restando va a pasar a sumar. Entonces, al 1 que tenía aquí, le voy a sumar los 9 cuartos que me da de simplificar esta operación. Hago la suma, 9 cuartos más 1, eso me da 13 cuartos. 13 cuartos, y esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces le va a quedar la raíz de 13 cuartos al cuadrado por 9. Sale el 4 y 13 por 9, pues, sale el 9. Sale el 9. Me queda solo 13 adentro. La raíz de 9, 3. La raíz de 4 al cuadrado, 4. La raíz de 13 lo saco. Este es el valor de x. O sea que la distancia que hay desde el centro a la derecha es 3 cuartos de la raíz de 13. Pero yo necesito... Lo mismo, lo que pasa es de que en vez de multiplicar y luego simplificar, de una sola vez simplifiqué. Dejé indicada la multiplicación para que sea más fácil simplificar. Pero si 9 no hubiera podido salir, hubiera tenido que obligatoriamente hacer la multiplicación y tal vez ya no hubiera podido simplificar nada, porque 13 es un número primo. Entonces significa que yo tengo aquí que la distancia, la mitad de la distancia es esto. ¿Cuál va a ser la distancia completa? Entonces, la distancia completa que yo tendría sería 2 veces 3 cuartos de la raíz de 3. Simplificando, esto sería 3 medios de la raíz de 3. Si usted hace eso en su calculadora, la raíz de 13 multiplicada por 3 medios, aproximadamente le da 5.4 metros. Esa sería la distancia que hay desde
desde aquí hasta aquí. O sea, el diámetro mayor, el diámetro de la base, valdría 5.4 metros. ¿Cómo se pusiera? El punto. El par ordenado. Aquí. Aquí sería el par ordenado. El X es. Este. No. 3/4 la raíz de 13. 3/4 la raíz de 13, menos 6. Y el otro punto aquí sería menos 3/4 la raíz de 13, menos 6. Y la distancia que hay desde ese punto hasta este punto es 2 veces la raíz de 3/4. 2 veces 3/4 la raíz de 13. Que es lo que realmente me pregunta el ejercicio. Aquí no me pregunta por las coordenadas. Aquí me pregunta por la distancia, el valor, el diámetro. ¿Preguntas? En la guía van a encontrar algunos problemas de aplicación. De las elipses, ahí hay 3. Y de la hipérbola, pues hay 1. Entonces, revísenlos y cualquier duda que tengan, pues me la hacen saber.